El movimiento regional es importante. Yo considero que el futuro del Perú, en el caso de que lo tenga, será un futuro federalista. Sí, sí, federalista. O autonomista, como ciertos países europeos. Es imposible, imposible concebir un país estrangulado desde Lima. Pero no hay un modelo único, no hay una patente única de lo que es el federalismo, porque ha sido una experiencia política adaptada a diversos pueblos. Es verdad que históricamente hay ciertos parecidos entre el federalismo norteamericano e incluso el alemán en monarquías, es decir, no en repúblicas. No hay que vincular federalismo con repúblicas, eso es una falsedad muy clara, porque los dos grandes modelos a lo largo de la historia, el americano y el alemán, el americano sí se dio en una república a partir de una, digamos, de una revolución contra la metrópoli colonial, ¿no? Pero en Alemania son los príncipes, los reinos, los 34 reinos que formaban Alemania, los que forman una confederación germánica y luego se acaba transformando en ese Estado federal, ¿no? y manteniendo el poder absoluto de las monarquías hasta la caída de Kaiser Guillermo II, es decir, hasta la Primera Guerra Mundial. Por tanto, no hay que asociar idea federal con idea republicana, ¿eh? Es decir, y es más, también cuando uno observa el federalismo moderno de los últimos 30, 40 años de estados que han evolucionado de un Estado unitario a un Estado federal, pues son dos monarquías democráticas. La española, es decir, evoluciona hacia un modelo muy próximo al federalismo, incluso para algunos administrativistas clarísimamente federal, e incluso más avanzado que el sistema federal alemán. De hecho, buena parte es que los partidos nacionalistas en Cataluña y en el País Vasco no quieren ni oír hablar de federal, porque federal significa integración, ¿eh? El federalismo no es disgregación, sino justamente potenciar los elementos comunes sin sofocar los aspectos peculiares de cada uno de los estados. De hecho, cuando nace Estados Unidos, inicialmente nace pensando en una confederación, y el mandato que dan a los delegados de los 13 estados es de que hagan una confederación, pero la dinámica que a veces se produce pensando en el interés común transformó, y la Constitución americana es un modelo de federal, a pesar de que el mandato era para confederal. Y de hecho varios estados se negaron durante un tiempo a unirse a la confederación porque consideraban que era demasiado federal, y la Constitución de Estados Unidos es una Constitución enormemente integradora. Bueno, para empezar, el artículo 1, no el 155, el 1 es la coerción federal, y además diciendo claramente que el que no acate las leyes federales se le envía a la Guardia Nacional, el que no respete los derechos iguales, Guardia Nacional. Es decir, que no pensemos en España, digo porque es verdad que cuando se elaboró la Constitución, una parte de las fuerzas de la derecha pensaban que si se utilizaba el término federal eso podía ser disgregador, y no es cierto. El término federal es realmente establecer que los vínculos comunes hay que fortalecerlos muchos, independientemente de las peculiaridades. Es decir, que de muchos se hace uno, que es el lema de Estados Unidos, pluribus uno, de muchos uno. Es decir, elemento enormemente, digamos, integrador. Y eso ocurre en Europa también. Es decir, el federalismo europeo, cuando aparece la primera vez la palabra federal en un proyecto de tratado, en el de Maastricht, en 1992, y aparece hasta el momento final, es curioso que a quien le entró pánico fue al Reino Unido, porque dice, si aparece federal, es que esto va a ser una máquina de integración. Y era solo vocación federal. Claro, y solamente se hablaba de vocación federal, de espíritu federal, pero eso le parecieron que, bueno, que eso era un contagio terrible, ¿no? Profesor. Mi impresión es que a nivel internacional el número de estados federales es muy relevante, y sobre todo en estados grandes. Concretamente en el G20, pues 2/3 de los mismos son estados federales. Salvo el caso de China, de un estado grande, aunque tiene algún sistema de cantones, que no es federal. Los demás, pues Estados Unidos, la India, Brasil, son estados federales. Y mi impresión, y así coincido con el libro de Enrique Barón, que escribió hace unos años sobre la era del federalismo, es que tienden a ser cada vez más federales algunos estados.